El pasado 19 de octubre fue encontrado el cuerpo de un hombre colgado en un puente de Iztapalapa, oriente de la Ciudad de México. La policía capitalina halló el cadáver de un sujeto sostenido con una soga al nivel del tórax. El cuerpo presentaba 2 disparos en la cabeza. El hombre de aproximadamente 25 años de edad se encontraba completamente vendado y sin zapatos. A unos 100 metros de distancia, bajo el puente, se localizaba una cartulina con una advertencia que es analizada a esta hora por el personal de la Fiscalía para determinar si el texto tiene alguna relación con el hecho. Recuerdos de la época más violenta vivida en México. Esta era la manera considerada la más extrema y sádica que utilizaban los cárteles de la droga para mostrar su poderío. Escenas que se hicieron comunes 5 años atrás en el estado de Tamaulipas, donde el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo se enfrentaban en una batalla por el control del territorio. Pese a ello, este tipo de violencia no se hizo frecuente en el Distrito Federal durante la guerra contra el tráfico de drogas iniciada por el expresidente Felipe Calderón. La Ciudad de México, por el contrario, se convirtió en el lugar más seguro del país. Sin embargo, el episodio de hace 11 días en Iztapalapa encendió las alarmas en la capital. Pues este no es el primer hecho violento que se ha registrado en los últimos meses. El pasado mes de junio, el dueño de uno de los bares de mayor reconocimiento en la ciudad fue asesinado a tiros cuando llegaba al lugar. En mayo pasado, un grupo de hombres armados llegó hasta la sede de la Fiscalía y en medio de un tiroteo liberó a un presunto cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. Al respecto, el gobierno asegura que se trata de episodios esporádicos que no estarían directamente relacionados con el crimen organizado. Sobre lo ocurrido en Iztapalapa, las autoridades aducen el hecho a los graves problemas de sociabilidad en el que es el distrito más poblado de la capital. El crecimiento demográfico sin control hace que la zona registre el mayor número de delitos y el que más presos aporta a las cárceles del Distrito Federal. Según la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística, la capital vive la peor ola de homicidios en 17 años. Las cifras señalan que solo hasta el mes de agosto se tiene cuenta de 1.147 muertes violentas. A esta hora establecemos contacto en nuestros estudios de Washington, D.C. con Christopher Wilson, director adjunto del México Institute de Woodrow Wilson International Center, analista político internacional y maestro en Relaciones Internacionales de la American University. Señor Wilson, muy buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Wilson, México ha estado en la palestra pública por la violación a los derechos humanos. El caso de Ayotzinapa reveló sin duda el drama de las desapariciones forzadas y el drama del narcotráfico en algunas regiones del país. Pero esta noticia con la que abríamos esta parte de la nota, el hallazgo del cadáver de un hombre colgando de un puente, prende ahora la alerta dentro de Ciudad de México, que hasta ahora no había visto ese tipo de situaciones. Le pregunto, ¿estamos frente al desplazamiento de la violencia hacia la capital? Bueno, todavía no sabemos. Lo que es cierto es que sí hay algún tipo de repunte de violencia en la Ciudad de México. La tasa de homicidio de este año es más alto que el año pasado. La Ciudad de México, en contraste con muchas partes de México, ha experimentado un decremento en su tasa de homicidio y de violencia en general en los últimos años. Pero aparentemente en este año sí ha repuntado y tenemos algunos casos preocupantes en las últimas semanas de violencia que parecen no simplemente como violencia común, crimen común, sino tiene algunas características del crimen organizado o por lo menos el narcomenudeo que tiene que ver con pandillas de la ciudad, pero de forma bastante violenta. Precisamente está usted mencionando el fenómeno de las pandillas, sin embargo, imágenes como la de un hombre colgado está relacionada, pensaría uno más, a la forma de actuar de los cárteles. ¿Cuál es su interpretación? ¿Está o no está el narcotráfico permeando la capital mexicana? Bueno, sabemos que existe el narcotráfico en el capital. Ha existido por años, ha sido un nodo de transporte para algunos de las drogas, no necesariamente el más importante. Las plazas o nodos de logística para los narcotraficantes más importantes son en otras partes del país. Pero la Ciudad de México no es
exento de tener este tipo de incidencias. Sí existe el narcotráfico y el crimen organizado en la Ciudad de México, ha existido por años. Lo que no ha existido es este tipo de violencia relacionado con su presencia. Todavía no sabemos exactamente lo que ha pasado en las últimas semanas, pero sí hay reportes de mensajes de algunos grupos criminales que sí son narcotraficantes transnacionales, tal vez los Zetas, tal vez el grupo de Sinaloa que está encargado por el Chapo Guzmán, o tal vez el cartel de Jalisco Nueva Generación, que es un grupo nuevo que tiene base en el oeste de México. No sabemos exactamente qué pasó, pero las tácticas sí parecen como las tácticas de estos grupos que tienen fama de colgar cuerpos, de matar de forma indiscriminatoria y utilizar niveles de violencia demasiado altos. Entonces, hay una preocupación de que esto podría explotar en un nivel de violencia más alto en la Ciudad de México, lo cual no ha experimentado esta violencia antes. Señor Wilson, usted menciona que de alguna manera se sabía que el narcotráfico estaba ahí. Le pregunto, ¿estos cárteles de narcotráfico llegaron recientemente o son parte de los que siempre han estado en Ciudad de México? Y además, ¿a qué se debe? ¿Por qué se ha recrudecido su accionar como lo hemos visto últimamente? Bueno, la información que tenemos, lo cual no es completo, es que los grupos criminales, de hecho la mayoría de los grupos criminales tienen algún tipo de presencia en la Ciudad de México. Varios narcotraficantes han sido detenidos en la Ciudad de México, tienen operaciones financieras muchas veces en el capital, tal vez sus abogados están en el capital. Sus hijos tal vez estudian en el capital. Un buen parte de la población de México vive en el capital, es una gran ciudad. Decir que no existen los grupos criminales organizados, ahí simplemente no es correcto. Sí existen y han existido, pero es posible que hay algún tipo de reajuste o pelea entre algunos de los grupos y también una posibilidad es que es una pelea por, no necesariamente por el narcotráfico, sino el transporte de droga, sino el narcomenudeo, la venta local de marihuana o de otra droga, lo cual en una gran ciudad como la Ciudad de México también vale mucho para los grupos y los mismos grupos que producen o trafican droga en otra parte de la nación. Reitero, lo que es nuevo es este tipo de violencia que es tipificado por los grupos criminales como colgar un cuerpo de un puente. El gobierno de Enrique Peña Nieto, ya están diciendo muchos que reforzó la seguridad conformada por el Ejército, la Armada y la Policía Federal en los estados de Michoacán y el Estado de México, pero muchos se preguntan si ha descuidado Ciudad de México al concentrar esfuerzos en regiones con fuerte presencia del narcotráfico y los paramilitares. Bueno, algo bastante importante es que en la Ciudad de México la capacidad local es de un nivel mucho más alto que en un estado como Michoacán o tal vez hasta un estado como el Estado de México, lo cual es un estado bastante grande. Mucha de la violencia que hemos visto en las últimas semanas o meses está entre la Ciudad de México propio, el Distrito Federal, y el Estado de México. Entonces están los limítrofes entre los dos, pero precisamente por eso y por la capacidad de las policías locales y todo el proceso de procuración de justicia en la Ciudad de México, no ha sido conveniente para los grupos criminales tener o utilizar estas formas de violencia ahí en el capital mismo. Si vemos que esto realmente cambia, es un problema bastante grande y las fuerzas federales, las policías federales, el presidente y todo su equipo van a tener que enfocar ahí porque toda la fuerza política está en el capital, en la Ciudad de México, y la reacción de los ciudadanos va a estar, y ya está, de hecho, bastante fuerte, presionando al gobierno no dejar que entra el nivel de violencia que hemos visto en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, existir dentro de la Ciudad de México.
Vamos a agradecer a Christopher Wilson, director adjunto del México Institute at the Woodrow Wilson International Center, analista político internacional y maestro en relaciones internacionales, por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.